Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra charla de nuestro webinar, hoy lunes 19 horas. Y hoy un tema interesante, de todos los días actuales. Bueno, estamos ahora en plena época de otoño y con un montón de las alergias, o es virosis, o eso, y cómo lo diferenciamos, o algo bacteriano eventualmente, y siempre se nos pone a la duda y la eventualidad de la estrategia terapéutica que está muy ligada a lo que nosotros pensemos de base. Y para eso la invitamos a la doctora Carla Ricci. Ella es médica clínica, es alergista, trabaja en nuestro hospital, en el italiano. Y te agradecemos muchísimo, Carla, que estés aquí con nosotros. Sabemos que es un gran esfuerzo. Hagan las preguntas que quieran. Aquí abajo en el Zócalo va a aparecer nuestro mail para que hagan los comentarios que quieran, y después también envíenos luego del comentario. eh, Nosotros les enviaremos a su vez las preguntitas Choice, así van a obtener el certificado a posteriori de presencialidad. Bueno, sin más, Carla, te escuchamos atentamente. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, esta charla como que me pareció un desafío porque es verdad que las dos patologías son súper frecuentes, y es una pregunta que la vivimos mucho, sobre todo en la época de COVID, y después también como fueron mutando los síntomas del COVID y que en un momento era como casi similar a la rinitis alérgica. Así que bueno, vamos a intentar ver si podemos ayudar un poco en cómo diferenciar una rinitis alérgica de los cuadros virósicos. Quería como iniciar un poco con la definición de rinitis como para ver desde dónde partimos. Y bueno, y todos sabemos que la rinitis es una entidad netamente clínica, o sea, de diagnóstico clínico. La rinitis se define por la presencia de alguno de todos estos síntomas que estamos viendo acá, algunos más frecuentes que otros, como por ejemplo la rinorrea, que puede ser anterior, o mismo el goteo postnasal, la tos, el prurito, la congestión nasal y los estornudos. Y muchas veces los pacientes con rinitis, estos síntomas suelen estar acompañados, por ejemplo, de síntomas oculares o de síntomas faringios o incluso de síntomas óticos. Es Eh, interesante, Carla, Ujú. que en esa diapo que mostraste no está fiebre, No, ¿eh? es O uno de los sea, no está fiebre como para ya ir pensando en exacto. algunas cuestiones. Ahí ¿Eh? fue como la definición de rinitis en general y como para abrir el abanico, ni siquiera rinitis alérgica, o sea, como rinitis en general, y ahí, bueno, podemos ir para todos los lados de la rinitis, que no vamos a hablar de todos hoy porque es un capítulo extensísimo de toda la cantidad de rinitis que hay, pero la fiebre es como uno de los grandes Claro. puntos para Y en tener en cuenta. general, en esto de la rinitis, lo que uno ve en el consultorio, que en general ya lo tuvo otras veces. O Exactamente, sea, en general estamos ya lo hablando de alguien tuvo otra vez. adulto, ¿no? O sea, alguien adulto, Sí. como que no es la primera vez y que él se reconoce o que cambia la estación, ¿eh? Ya se reconoce que le va a Exacto. venir. Exactamente, eso es otro de los puntos que tenemos que tener muy en cuenta. Y en realidad lo que diferencia la rinitis alérgica de todos los demás tipos de rinitis, vamos a ver que hay algún síntoma que es mucho más común en las rinitis alérgicas que en las otras rinitis. Pero la característica es que un paciente que tiene rinitis alérgica, esa inflamación de la vía respiratoria se da porque el paciente tiene un fenómeno inmunológico detrás, que es la presencia de anticuerpos del tipo inmunoglobulina E específicos contra determinados aeroalergenos del ambiente, que van a depender en cada región de vida del paciente qué aeroalergeno puede ser significativo para él. Pero si no existe ese anticuerpo que reacciona contra ese alergeno en especial, no podemos hablar de rinitis alérgica, y el paciente va a manifestar todos los síntomas cada vez que se exponga a ese alergeno.
que bueno, va a dar cuenta de la reactividad de la vía respiratoria, que es básicamente la definición de rinitis alérgica. Y vos les das mucha importancia, bueno, estamos hablando de rinitis alérgica, pero en general en el alérgico, que está en una suerte de, entre comillas, brote, la Sí. IgE le aumenta. Ah, o sea, a vos te divide mucho las aguas, que lo que le está pasando, ya sea una urticaria o algo así, si vos decís que el hecho que la inmunoglobulina E esté aumentada, vos te divide las aguas en pensar en algo alérgico. No, mira, ese es un tema re interesante y qué suerte que lo trajiste, porque en realidad la inmunoglobulina E es importante y de hecho uno cuando la vea aumentada dice, bueno, ¿es alérgico o es un parásito? Y vamos a buscar alguna de esas dos opciones. Pero en general, bueno, especialmente en las urticarias, sobre todo en las urticarias crónicas, como que el nivel de IgE nos habla más que de una alergia, es un alergeno del exterior hacia una autoalergia, pero bueno, ahí ya nos meteríamos en otro tema, pero no lo tomamos muy en cuenta. Y en las alergias respiratorias en general es como que no la medimos para determinar si el paciente es alérgico o no a la IgE total, sino que vamos a buscar la IgE específica, que vamos a hablar un poquitito ahora en un rato, es decir, tratar de identificar contra qué vas a IgE, porque muchas veces hay pacientes que son riníticos o asmáticos alérgicos y que le medimos la IgE y que está baja. O sea, es como que si está alta y hay síntomas ya nos llama la atención, pero no nos define. O sea que si da baja, como decía recién, y tenemos muchas sospechas, seguimos buscando y en realidad buscamos la IgE contra el alergeno en particular. Y puntualmente, la verdad es que la rinitis alérgica es un problema de salud global que no sé si está subestimado o realmente, pero la verdad es que es una enfermedad muy prevalente. Si leemos diferente literatura de todo el mundo, podemos ir del 10 al 40%, pero en realidad lo que coinciden todos es que es una enfermedad muy común y que está aumentando notablemente, tanto por los cambios climáticos o por las condiciones de alimentación. O sea, hay muchos factores que hacen que cada vez haya mayor prevalencia de rinitis alérgica. Eh, Nosotros a nivel país, diríamos, hace algunos años se hizo una encuesta, que fue en realidad una encuesta de síntomas, diríamos, que se le hizo a los pacientes directamente y se les preguntaba si tenían ciertos síntomas característicos de alergia. Y la verdad es que lo que se obtuvo acá también es que la prevalencia de rinitis en Argentina también es alta y está cercana a un 20%, o sea que como que es una enfermedad muy frecuente y que es muy probable que en más de un paciente se solapen síntomas de rinitis alérgica con rinitis viral o bacteriana también, porque las dos son muy frecuentes. Esto es como para hacer una gran división en cuanto a los fenotipos y el mecanismo inmunológico o fisiopatológico, perdón, subyacente de la rinitis en general. Hay, como decía antes, hay un montón de rinitis, pero la verdad es que estas son como las más comunes. Y están aquellas que están relacionadas a un mecanismo inflamatorio asociado que va a diferir de acuerdo al tipo de rinitis, pero por ejemplo, la rinitis alérgica, como decíamos recién con la famosa IgE específica, las no alérgicas, por ejemplo, hay una muy especial que se llama NARES, que son las rinitis asociadas a la eosinofilia, y las rinitis infecciosas, que son acá, ven que están en el mismo grupo y con el mismo fenotipo, las que tenemos que diferenciar, y después aquellas que no están asociadas a un fenómeno inflamatorio, que también son muy frecuentes y a veces son bastante difíciles de tratar. Bueno, y se ven también en la población adulta, ¿no? Esas rinitis vasomotoras o rinitis atróficas que muchas veces son pacientes que para llegar a ese diagnóstico primero se hacen los test de alergia, hacen un montón de tratamientos, pacientes que van, que vienen, que te dicen que son alérgicos, que van al médico clínico, al alergista. Eh, Esos pacientes seguramente están por ahí dando vuelta en el consultorio bastante frecuentemente. Esto es un poco, no es para hablar todo, pero sino para ver dónde estamos ubicados con respecto a las rinitis alergias. Como ven, todas las respuestas del sistema inmune con todas las diferentes enfermedades alérgicas y no alérgicas, cada vez esta es parte de la famosa clasificación de Helicums que se ha ido desarrollando y especificando mucho más. Si tenemos que hablar de alergias y de rinitis alérgica, estamos acá en el tipo 1 inmediato, en el cual la IgS1 es alergeno específico. Las células efectoras principales son los mastocitos y los basófilos, y cuando se une la unión del alergeno con su IgE específica,
se produce la activación de estos mastocitos y todos los síntomas que nombramos al principio, ¿sí? De estornudo, picazón y demás. Y este mecanismo de tipo IgE inmediato que vemos en la rinitis lo vamos a ver en otras enfermedades alérgicas también. Pero bueno, dependiendo del órgano efector, los síntomas que va a tener el paciente. Bueno, hablábamos que es muy importante cuando tenemos un paciente con una rinitis alérgica, hacer el diagnóstico de la alergia y cuál es el antígeno que está causando el problema. Y la verdad es que hay dos grandes maneras de encontrar IgE específica y una es a través de los análisis eh, en sangre, diríamos, buscando IgE específicas. Nosotros acá ampliamente en Argentina lo que más se usa es la IgE-RAS, que la verdad es que no es una de las mejores técnicas, mide algunos antígenos, pero es muy limitado. En cambio, bueno, ya se está generalizando el uso a nivel mundial de otras técnicas mucho más específicas, sensibles y con una pequeña cantidad de sangre se pueden estudiar más de 200, 300 alergenos. Esperemos que eso pronto pueda estar disponible en nuestro país, pero la verdad es que nuestra herramienta o nuestro caballito de batalla, como decimos, es el famoso prick test de alergia, porque la verdad es que es una técnica súper sencilla, es segura, es rápida. En 15 minutos tenemos el resultado. Es un test que quizás muchos conocen o han escuchado. Eh, y aprovechar un poco la oportunidad esta para desmitificar un poquito lo que es el prick test, porque antes, o quizás también en algún lugar ahora, eran como pruebas medias engorrosas porque los pacientes tenían que ir varias veces a la semana o una semana cada un mes y como que eran que nunca tenían sus resultados. Ahora la verdad es que es un test que se hace en 15 minutos en el antebrazo del paciente. La molestia es mínima porque se ponen las gotitas de los alergenos y se hace el contacto con la piel del paciente es con una lanceta, se llama, que hace que tome contacto el antígeno con la capa más superficial de la piel y active los mastocitos que están sobre la piel, y si esos mastocitos están sensibilizados hacia diferentes alergenos, se va a producir una respuesta inflamatoria que se ve como una como una pápula de urticaria, que son como ronchitas, que eso sí le va a producir desconfort al paciente porque le va a picar, pero después rápidamente eso resuelve. Y la verdad es que de esa forma nosotros podemos saber si el paciente está sensibilizado a un diferente alergeno. Y digo sensibilizado porque para decir que es alérgico, además de tener el test positivo, tiene que tener síntomas, como por ejemplo, no sé, un paciente con rinitis, estornudo, picazón de la nariz y demás, que tiene un gato y que cada vez que tiene contacto con el gato tiene síntomas. Bueno, si el test le da para el gato, podemos decir que el paciente es alérgico porque tiene anticuerpos y tiene los síntomas. Pero, por ejemplo, hay pacientes que tienen síntomas todo el año, todo el invierno, con una rinitis espantosa, y cuando uno le hace el test de alergia le da solo a los pólenes. Entonces ahí tenemos que pensar que hay algo más que no es solo el test y la clínica, porque los pólenes solo dan síntomas, por ejemplo, no sé, de septiembre a diciembre, por decir algo. Entonces como que tenemos que buscar más, no es tan lineal hacer el test y ver qué da y unir los resultados. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas con ese tema. Está bien, Em, pero el otro test que vos comentaste en la diapositiva anterior, ese sí, RAPS test, sí, ¿ese es un test de Rastes, sangre? ¿Eso es algo claro, sí, que son lo podemos IgE. pedir nosotros, que nosotros como clínicos podemos pedirlo ante la sospecha de un paciente con rinitis? ¿En qué nos va a aportar? ¿Qué nos va a ayudar? En realidad, sí, como costo-beneficio, hablando hoy más económicamente, diríamos por ahí, y de las herramientas en cuanto a la sensibilidad y la especificidad, lo ideal es pedirle un prick test y nos va a ayudar para hacer el diagnóstico de rinitis alérgica o no. O sea, el RAS en sangre sería buscar esa IgE en la sangre. Por ejemplo, se pide IgE contra ácaro, IgE contra perro, IgE contra gato, por ejemplo, pero esa técnica no es tan buena como el prick. En general, ese RAS lo reservamos para aquellos pacientes o que no podemos hacer el prick test porque están tomando medicación que ya sabemos que nos van a dar resultados falsos negativos en el prick, o pacientes Bueno, pero no esto sé, es algo muy, sí, muy de muy ustedes, del bien, muy bien, especialista. claro, exacto, como médicos, Claro, porque vos me decís esto del prick test, me parece bárbaro para saber que existe, pero se lo exacto. hacen ustedes, no se lo hacemos nosotros, a eso voy. Exacto, claro, eso sí, es solamente como para dar de qué maneras podemos buscar esa IgE específica, pero en general en médico especialista
hace el prick test, lo que puede hacer el médico generalista es tener la sospecha de la rinitis y mandar a hacerlo. No lo va a hacer, pero lo puede mandar a hacer. Ok, ok, Eso ok. sí. Bueno, entonces vamos a ver si podemos definir cómo podemos diferenciar esto de estas rinitis alérgicas, de estos cuadros virósicos tan frecuentes. La verdad es que en general, como todo, obviamente se va a basar en la sospecha clínica. Dos herramientas fundamentales son estas que vinieron al principio, la presencia de fiebre. Un paciente con los síntomas típicos de rinitis, si tiene fiebre, malestar general, síntomas sistémicos, algún antecedente de algún familiar también con los mismos síntomas, bueno, uno va a pensar que el paciente tiene quizás un cuadro infeccioso. Y específicamente, y yendo a los síntomas respiratorios puntualmente, hay algunos síntomas que uno hace descartar que el paciente no pensar primeramente en una rinitis alérgica, como por ejemplo que los síntomas sean siempre unilaterales o que haya mucha congestión o rinorrea mucopurulenta con cefalea, anosmia, epictasis frecuente. Bueno, uno ya piensa más en una rinosinusitis crónica, que puede ser infecciosa o no, porque por ejemplo hay rinosinusitis crónicas no infecciosas o con poliposis que pueden dar estos síntomas, pero uno como que ya no piensa en una rinitis alérgica. En cuanto a los síntomas de la rinitis alérgica puntualmente y de las rinitis virósicas, hay muchos síntomas que se superponen, porque por ejemplo, la rinorrea de la rinitis es típicamente bien clarita, es como casi agua, que en general cuando en las rinitis infecciosas o virales esa secreción suele ser como más espesa, pero hay pacientes que también tienen rinitis virales y la verdad es que la secreción es bastante clara. Entonces no lo tomaríamos tan como parámetro, pero eh, es, es algo que uno siempre le pregunta al paciente sobre las características de las secreciones. Una característica muy importante de las rinitis alérgicas que pueden estar presentes en las virosis, pero no tan frecuentes, son los estornudos, que son estornudos en salva, son estornudos paroxísticos. Eh, los pacientes pueden contar hasta más de 30 o 50 estornudos y típicamente lo refieren a la mañana. O sea, los pacientes te dicen apoyo los pies afuera de la cama y empiezo a estornudar. Eso es como bien típico de las rinitis alérgicas o los famosos cambios de clima, que salgo de un ambiente al otro y empiezo a estornudar. Eso es más de rinitis alérgica que de rinitis virósica, que en general el paciente está estornudando, se siente mal en la cama cuando sale, es como muy que no tiene tanto que ver con eso. La obstrucción nasal también, bueno, es frecuente en las rinitis alérgicas y es otra de las características más importantes de la rinitis alérgica que a diferencia de las rinitis virosas, es el prurito, que el prurito suele ser muy intenso en la nariz y sobre todo el prurito faríngeo, la necesidad de los pacientes de rascarse y intentan hacer incluso algunos sonidos raros porque intentan rascarse y no pueden obviamente. Y siempre acompañado también, muy frecuentemente, aunque puede estar ausente, del prurito ocular. En las rinitis virales, los pacientes pueden tener síntomas oculares como inyección conjuntival y demás, pero el prurito suele estar ausente. Entonces, como que el prurito es otra de las características que más nos pueden hacer pensar en una rinitis alérgica. Y esto que vos también decías, que los pacientes la verdad es que se conocen, que se saben alérgicos, que saben que ante determinados estímulos, por ahí no te pueden decir es un ácaro, es un hongo o lo que fuese, pero saben que ante ciertos estímulos siempre tienen los síntomas, o que son temporarios en ciertas épocas del año, por ejemplo, cuando empieza el otoño, cuando empieza el invierno, cuando empieza la primavera, y así hay una gama inmensa de pacientes, que hay pacientes que tienen síntomas todo el año y demás. Pero básicamente la historia que trae el paciente nos va a ayudar un montón en saber si tiene una rinitis alérgica o una rinitis viral. Sobre todo a lo que apuntaría yo más es a los síntomas de nasales, pero acompañados sobre todo de prurito faríngeo, prurito ótico y prurito ocular, y esto de los síntomas que son así en salva y son bastante repentinos. Em, no sé, Y, vos y otra cómo cosa que lo ves. quizás en esta época del año, no sé si ustedes Sí, lo ven también, sí, pero en un paciente que tiene una base alérgica que después tiene algo virósico. O sea, como exacto. que inicialmente es alergia, pero eso no quiere decir que no pueda tener una influenza.
Exactamente, y de hecho los pacientes que tienen rinitis alérgica tienen mayor predisposición, o sea, a hacer infecciones virales, tienen en la nariz los receptores como más ávidos o sea, es mucho más frecuente que puedan tener infecciones respiratorias virósicas. Es, es como que yo creo que es fácilmente distinguible muchas veces en la clínica. eh, Poder distinguirlo en general, sobre todo por el interrogatorio con el paciente. Y bueno, y esto de que sí, las dos son tan frecuentes que las dos se pueden solapar. Muchos pacientes tienen las dos cosas a la vez, o empiezan con una y terminan con la otra. Y mismo un Total. virus y después otro virus, y el invierno es complicado. Pero sobre todo también esta pregunta, era, como decía antes, se hizo famosa en la época del COVID, que no sé si, bueno, seguro que recordás que al principio lo del COVID era la falta de olfato y no sé qué más, y después en un momento hubo otra variante que lo que más daba era, parecía una rinitis alérgica, estornudo, secreción, y ahí era como, apareció más esta pregunta de decir, bueno, ¿cómo distingo una infección viral de una rinitis alérgica en ese momento, sobre todo para ver, bueno, lo testeo o no lo testeo, y ahí lo que más dividía las aguas era los antecedentes, la historia del paciente y la presencia de fiebre, que bueno, también podía estar ausente en algunos casos de COVID. Pero bueno, a veces es más fácil y otras veces no tanto. Bueno, este es un cuadro que parece como un montón porque están todas las rinitis, no solo las rinitis alérgicas, las rinitis bacterianas, sino también las poliposis, pero bueno, habla un poco de qué tan común o no es tan común cada síntoma en particular en cada tipo de rinitis, pero bueno, ves, acá hablan de vuelta de la secreción, o sea, sobre todo la rinorrea, que es muy frecuente en la rinitis alérgica y sobre todo que sea así, de ese tan clarita, la diferencia de los cuadros respiratorios, de que en general suelen ser más purulentas. Los estornudos son mucho más comunes en las rinitis alérgicas y, por ejemplo, la hiposmia o la anosmia, que es más común en los pacientes que tienen una rinitis viral o bacteriana, muchas veces tienen una congestión bastante importante, incluso pérdida del olfato, que es transitoria. En cambio, en las rinitis alérgicas, por más que los pacientes tengan mucha congestión, el olfato no se suele afectar. También, bueno, esto de vuelta, los síntomas oculares, los ojos rojos, sobre todo el prurito ocular es mucho más común en la rinitis alérgica. En los pacientes con rinitis infecciosas no tienen prurito ocular, y lo mismo también que es muy común en la rinitis, el prurito faríngeo que decíamos recién. Y después, como ven, hay un montón de síntomas que son común en las dos, o pocos comunes en las dos, pero también acá vuelve a diferenciar esto de que es mucho más común todos los síntomas de dolor en los puntos sinusales o cefalea, sobre todo en los cuadros infecciosos. Por ejemplo, como ven acá, en lo que es la alteración en la calidad del sueño es común en los dos, solamente que la rinitis alérgica va a ser más persistente porque no se autolimitan estos 5 o 7 días que puede durar un cuadro infeccioso, respiratorio, viral o bacteriano, y esto también del dolor de cabeza. Pero bueno, es como que repetimos bastante los mismos síntomas, pero creo que como para dar énfasis y tratar de ver cuáles son los síntomas que realmente son mucho más frecuentes en las rinitis alérgicas. Sobre todo ahora ya como un poco más pensando en cómo vamos a tratar a los pacientes, una vez que tenemos la sospecha o ya el diagnóstico de una rinitis alérgica. Lo más importante de todo es clasificar al paciente en cuanto a la gravedad de los síntomas. Los pacientes pueden tener rinitis alérgica que puede ser intermitente, o persistente, o persistente. Síntomas por lo menos más de 4 semanas seguidas y que se repiten a lo largo del año, y tienen síntomas por más de 4 días a la semana. En cambio, intermitentes son pacientes que tienen menos de 4 días a la semana de síntomas o menos de 4 semanas continuas. Tanto las rinitis intermitentes como persistentes, cualquiera de las dos pueden ser leves o moderadas o graves. O sea, la gravedad no va a estar dada por la cantidad de días que tiene síntomas del paciente, sino por cómo afecta en la calidad de vida, en el sueño, en las actividades diarias o en el trabajo.
Hay pacientes con rinitis alérgica que quizás tienen síntomas un día a la semana, pero ese día tienen que quedarse en la casa porque no pueden respirar, porque no pueden parar de estornudar, porque tienen una congestión que no les permite respirar, estornudos, mucho malestar, y después hay pacientes que tienen rinitis persistente, que son esos que te dicen que estornudan a la mañana, estornudan 10 veces, pero después nada, siguen su vida habitual hasta el otro día que se despiertan, vuelven a estornudar 10 veces, por ahí tienen síntomas persistentes, pero son leves. Eso sobre todo pensando en qué tratamiento vamos a elegir para cada paciente en particular. Eh, ¿Cuál es tu experiencia en el sentido que muchas veces para el alergeno está en un lugar? O sea, mirás la sí, casa, se levanta a la mañana, o la polinización, que hay más polinización a la mañana, o alguna otra cosa. Yo tuve una experiencia personal en la casa donde vivía antes con el tema de los plátanos. O sea, yo sí, vivía en una esquina con 5 plátanos, había evidentemente un caos. Mis hijos, me acuerdo, el mayor no quería ir a la escuela con los ojos así, ¿viste? O sea, pero quizás a uno le parecía que era más evidente porque vos salías de la casa, te ibas a la escuela, yo me iba al trabajo, lo que claro, sea, y ahí los síntomas mejoraban, ¿entendés? O sí, sea, eso ustedes también lo ven mucho, que quizás no tiene tantos síntomas en ponerle en la casa y el síntoma más en el trabajo, ¿entendés? exacto, eso sí, Es sí, sí, como lo para vemos, ir viendo y uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que te va? Porque, a ver, yo tengo exacto, también síntomas leves como la mayoría y yo ya sé que me pasa algo a la mañana, estornudo un poco, y después ya sé que no tengo nada, entonces no tomo nada. exacto, Entonces, sí, el hecho de cómo eso es, uno se va conociendo, a ver, ¿dónde está el...? O te vas de sí, vacaciones y no tenés nada. Te fuiste a Córdoba, exacto, como siempre se dice. Te fuiste a Córdoba y no tuviste nada. exacto. Eso sí, va a depender mucho del alergeno y del paciente en particular, pero por ejemplo, lo más típico de pacientes que sí, que son alérgicos a los ácaros y que son bastante aplicados, porque es muy difícil erradicar los ácaros, pero bueno, hacen todo en su casa perfecto, no se cambian las sábanas todas las semanas, las lavan con agua caliente, ventilan, todo perfectísimo, con su ropa y qué sé yo, pero van a trabajar y hay alfombras y ellos, por más que, ya saben, que se sientan en la oficina y empiezan a estornudar y están mal hasta que se van. Y a veces ese tan mal que están va a depender del paciente. A veces hay algunos que también llegan a la oficina, en vez de estornudar a la mañana, estornudan 10 veces en su oficina y ya está. Saben que ahí la pasan mal un ratito, pero hay otros que la pasan muy mal. Entonces es como que depende de cada paciente. O mismo, aunque a veces uno dice, bueno, no puede ser, pero sí, a veces es que hay pacientes que incluso tienen hasta asma severa por sus mascotas y lo saben, y saben que se tienen en contacto y cuando llegan a la casa empieza la tragedia, diríamos. Y ahí sí es muy evidente, o pacientes que más o menos tienen esta rinitis que la manejan y de golpe llega una mascota a la casa y de golpe se va todo por las nubes y la verdad es que la pasan mal, o los pacientes que tienen síntomas en la primavera que la pasan mal durante 3 meses y saben, como por ejemplo esto que contabas del plátano, pero es muy variable, o sea, cada paciente se conoce en particular en general y uno también lo va como llevando y preguntando para ver qué medida de evitación puede hacer y muchas veces, por más que haga la medida de evitación, que es lo más importante, los síntomas siguen estando. Entonces ahí sí tenemos que pensar en un tratamiento farmacológico para que el paciente lo pase lo mejor posible, farmacológico o no, pero para que lo pase lo mejor posible. En cuanto a eso, en general, para los pacientes que resuelvan rápido sus síntomas, si son esos estornudos de la mañana, y la verdad es que los pacientes no les molestan y no lo alteran en nada, uno mismo ellos dicen, no, son 5 minutos y chao, pero si son síntomas intermitentes y que pueden afectar un poco al paciente, de primera elección, si los síntomas son intermitentes, son los antihistamínicos, o sea, son fármacos que bloquean a la histamina, antihistamínicos, que se dan como rescate, ¿sí? Eso en general es el tratamiento que se prefiere en esos pacientes. Ahora, cuando los síntomas son más persistentes, y son de moderados a severos, siempre de primera elección son los corticoides intranasales, que hoy por hoy tenemos muchos, muchas formulaciones, muchas veces nos lleva un tiempo en el consultorio, no sé si les pasa a ustedes como también lo ven, pero cuando uno indica un corticoide nasal, los pacientes a poco salen corriendo cuando le decís el corticoide, y quizás hace 10 años que vienen con gotas descongestivas que
que son mucho más, que tienen efectos mucho más nocivos, pero es como que nos lleva un tiempo explicarlo. Bueno, son corticoides nasales, son corticoides, no dejan de ser corticoides, pero la absorción sistémica es baja, se pueden usar durante tiempos prolongados. Son tratamientos preventivos que generalmente si uno los usa en el momento, porque la mayoría te dice, sí, ya usé un montón, pero no me sirven para nada. Algunos es verdad que puede ser que no sean efectivos, pero también es como que hay que explicar que es un tratamiento preventivo, o sea, los pacientes por lo menos tienen que usarlo durante 2 o 3 semanas, una vez a la mañana, otra vez a la noche, para que dejen de tener síntomas y entenderlo como un tratamiento más a largo plazo preventivo. Y después, de acuerdo a la gravedad de los síntomas o a la dificultad en el control, uno puede ir agregando otros fármacos, como por ejemplo sumar los antihistamínicos, en el caso de que también, por ejemplo, a veces no es suficiente para tratar otros síntomas como los síntomas oculares que pueden estar acompañando a la rinitis, o por ejemplo, a veces usamos medicamentos como Montelukast. Todos esos fármacos se pueden ir sumando de acuerdo a la gravedad de los síntomas y después en algunos pacientes específicos de manera puntual, y eso sí es del especialista, se puede optar por el único tratamiento que modifica el curso natural de la rinitis, que es la inmunoterapia alergena específica. Todos estos tratamientos, los corticoides, los antihistamínicos, son sintomáticos, o sea, no van a modificar el curso natural de la rinitis. El único que sí está demostrado y que tiene evidencia es la inmunoterapia, pero bueno, eso sí es bien resorte del especialista, diríamos. Los tratamientos más a largo plazo que modifican el sistema inmunológico para que el paciente deje de tener esa respuesta exagerada cuando se enfrenta, por ejemplo, a un epitelio de una mascota o a un ácaro. Pero en general, yo creo que la mayoría de las rinitis alérgicas incluso se pueden manejar con el médico clínico o con el médico general, porque son pacientes que suelen responder muy bien a los corticoides nasales, se pueden hacer periodos de tratamiento y no necesariamente tienen que estar años y años con los corticoides nasales. En general, a veces lo necesitan un periodo de tiempo durante el año, después no, y también eso se charla mucho con el paciente, porque hay pacientes que tal cual se conocen sus síntomas, saben cómo prevenirlos o saben cuándo los van a tener, y uno les explica cómo usar correctamente los corticoides nasales, cuáles no tiene que usar, por ejemplo, cómo puede sumar antihistamínicos cuando los necesita y puede tener un control de su rinitis adecuado solo con estos fármacos. O hay otros pacientes que dicen, no, yo ya no sé, quiero saber a qué soy alérgico y quiero hacer un tratamiento para esa alergia puntual. Bueno, ahí uno puede ofrecer esos tratamientos con inmunoterapia. Lo que Pero vos en eso decís es súper interesante, porque muchos te dicen, yo ya probé y no me fue efectivo. ¿Y qué probó? Pero probó como si fuese el corticoide intranasal como un claro, descongestivo. Lo usó 2, 3 días, exacto. no le puso nada y lo larga. Y entonces hay que explicarle bien, no menos de Ujú, 2 semanas, entre las 2 semanas y las 4 va a empezar a sentirse mejor. Les comento que lean bien el prospecto del uso exacto. del Eso no, aparato, bien derechito, no de un costado, o sea, y en una fosa nasal a la mañana, en la otra fosa nasal a la tarde, el tema es que tenga, entre comillas, paciencia de esas 2 semanas donde empieza a ser efectivo, donde ahí uno puede también sumar un antihistamínico, y ahí viene mi exacto. pregunta, ¿cuánto tiempo, o sea, cuál es tu recomendación con el antihistamínico? ¿Cuánto tiempo lo va a tomar? Y eventualmente, si mejoran los síntomas, ¿cuánto tiempo lo va a seguir? En realidad los antihistamínicos para la rinitis, los antihistamínicos se pueden usar todo el tiempo que el paciente los necesite. Pero en general, como son tan sintomáticos, acá en el caso de la rinitis alérgica, cuando el paciente mejora los síntomas, después se los dejamos a demanda, diríamos, de rescate siempre. eh, Exceptuando algún paciente que no pueda usar, por ejemplo, spray nasales, algunos pacientes o por alguna contraindicación. Generalmente los oftalmólogos nos suelen autorizar, pero por ejemplo, un paciente con glaucoma o con alguna cirugía de cataratas que no es de elección, usamos perdón, antihistamínicos más a largo plazo, sino en general los usamos como de rescate. Pero igual eh, hay algunos pacientes que toman en vez del spray nasal el antihistamínico, porque por ahí en vez de rinorrea tienen más síntomas de estornudo, más síntomas de secreción nasal, y la verdad es que con un antihistamínico anda muy bien. Se lo solemos dejar incluso durante varios meses. Por ejemplo, en pacientes con rinitis estacional que empiezan con los síntomas a fines de agosto,
Incluso muchas veces los usamos como una estrategia y le decimos, bueno, antes de que empiecen los síntomas, porque ya sabemos que todos los años tienen los test positivos al plátano, al fresno y al arce, a fines de julio, a principios de agosto empezamos un tratamiento preventivo, lo toman 3 o 4 meses y lo suspenden. Se pueden usar durante muchísimo tiempo, sobre todo los de segunda generación, se pueden ir hasta 4 dosis, la dosis habitual, y generalmente en rinitis con 1 o 2 comprimidos suelen estar muy bien, pero por ejemplo, extrapolando la urticaria crónica, que usamos dosis de hasta por 4 de las dosis licenciadas y son seguros, hay estudios de seguridad a largo plazo con esas dosis máximas durante muchos meses, siempre, o sea, supervisado. Por ahí son pacientes que, bueno, 1 o 2 veces al año hacen una consulta para ver cómo seguir. Siempre uno es como que aconseja de que vuelvan, porque son enfermedades crónicas, ¿no? Pero los solemos dejar mucho, no tenemos problema en dejar el antihistamínico durante mucho tiempo. Eh, de hecho, muchas veces los pacientes también, a veces como uno dice, compra un antihistamínico de segunda generación y en los prospectos dicen no tomar más de 2 o 3 y ellos lo cumplen. Tomé 5 días y no volví, no tomé más, pero las gotas descongestivas las usan durante un año entero. Es como que a veces es que decís, bueno, al final el fármaco más seguro, hay más precaución y los que más efectos secundarios tienen se usan más libremente, como que uno dice como un doble sentido ahí, pero bueno. En general, los tratamientos para rinitis alérgica, tanto los corticoides nasales como los antihistamínicos, son seguros. Bien, creo que ya estamos como para concluir. Eh, que en realidad, claro, lo que hablamos durante toda la charla es esto, de que las dos son enfermedades súper frecuentes y que por supuesto pueden superponerse y solaparse los síntomas, pero un paciente con una rinitis crónica que la puede tener toda su vida, muy probablemente tenga 2 o 3 resfríos al año o puede pasar que se superpongan. Pero bueno, lo más importante para pensar en una rinitis alérgica es esto, que tengan el patrón estacional recurrente, que tengan desencadenante alérgico obvio, que la mayoría de las veces suele ser bastante fácil de identificar, y esto de que el paciente, además de todos los síntomas de rinitis que decíamos al principio, tenga síntomas de prurito tanto nasal o ocular, y todas esas son como características que nos van a sugerir fuertemente que el paciente tenga una rinitis alérgica. Bueno, Bueno, espectacular y uno, a ver, tiene ciertas cosas cuando uno va sabiendo y te pasan a vos o a algún familiar. Y bueno, sí, hago una pequeña anécdota de hace un mes atrás, a mí en lo personal, que empiezo con un cuadro que parecía, yo soy medio alérgico con los cambios estacionales, pero ya me conozco y no tomo nada y se me sí, va solo y tengo que aguantar y son síntomas, sí, a mi más entender, leves, leves, entonces sí, no hago sí, nada. Pero en el mientras tanto que venía con eso, empiezo con unos registros de temperatura. Entonces tengo temperatura, tengo tos, tengo claro, rinorrea, que pasa a ser mucopurulenta. Ojo, exacto, y tomo paracetamol, lo tomé de vez en cuando a la noche, ponele un ibuprofeno para dormir mejor de noche y los síntomas mejoraban. Pero estuve con 3 o 4 días con fiebre. Entonces, claro, pero uno ya entendía que estaba con un cuadro virósico, a ver si me explico, ¿no? O sea, exacto, sí, ya estaba con un cuadro virósico sobrepuesto en mi cuestionario, pero no era así un mismo, cuadro era un cuadro bacteriano que eventualmente requiera. O sea, ya claro, sabemos que los cuadros encima se prolongan más sí, últimamente, que totalmente, uno puede tener sí, hasta un cuadro virósico asociado y vas a poder estar quizás después con tres semanas con tos, con alguna exactamente, tosecita y de las clásicas. O sea, o uno ya más, conoce sí, cómo este patrón circunstancial cambió, ¿viste? ujú, Y uno va conociendo. O sea, yo y algunos colegas que como tuve 3 días en cama, entonces, no, o sea, sacate una placa, sacate esto. Y yo digo, mirá, sí, el cuadro me parece súper típico. Acá tengo que estar, me la tengo que aguantar en casa, no me queda otra. O sí, sea, cuando se me da la temperatura me siento bien, ¿viste? Y después cuando estoy me quiero estar en la cama, o sea, pero el cuadro en sí es bastante típico y obviamente si coincide sin ninguna pauta de alarma, porque obviamente me tomaba la saturación y ya estaba todo bien, digo, bueno, chao, nada, todo, no necesito nada más que estar tranquilo y el cuadro se me va a ir en pocos días, que fue lo que sucedió. Más si existe una cuestión que mi mujer estuvo antes mejor que yo, pero, a ver, pero por eso, o sea, me, tal me cual, parece que en el el antecedente, interrogatorio está tal la cual, clave, un poco qué está exactamente, sucediendo y te va a ayudar mucho el manejo.
Sí existen casos puntuales donde quiere el alergista estar Sí, presente, como el paciente que te comentaba el otro día con eventualmente un angioedema, que si se había tenido o exacto, no, vistes, o esas situaciones donde tienen otra cuestión que te hace que requieras del especialista porque los síntomas son exacto, muy moderados a severos desde el punto de vista del confort. Obviamente que esos son pacientes. El resto, la gran mayoría los manejamos nosotros sin mayor tal dificultad. cual. Pero bueno, Exacto. me encantó la charla porque es Gracias. algo muy actual para lo que los que los vean próximamente de esta altura del año y estuvo Exacto. muy buena. Así que te agradezco muchísimo, Carla. Bueno, hagan las preguntas que quieran. Aquí nuevamente va a aparecer nuestro mail para que manden algún comentario y después nosotros les enviaremos las preguntitas choice. Y bueno, y los esperamos en un nuevo encuentro el lunes próximo a las 19 horas. Bueno, gracias, Carla. Un beso grande. Te tomo un beso. Gracias. Chao, chao.